Bueno, voy a hablar fuerte un poquito para que me escuchen. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta presentación final de la Escuela de Discipulado Bíblico. Bueno, en donde Tulio y Anastasia nos van a presentar la historia de la Biblia, enfocándose en mostrarnos el plan de redención de Dios a través de la historia, ¿sí? Ellos tomaron la tarea de durante 12 semanas estudiar la Biblia, leer la Biblia completa, estudiar sus eventos y sus personajes significativos durante esas 12 semanas cronológicas. Y hoy ellos han atesorado esa historia en su corazón y nos van a mostrar la historia, ¿sí? Entonces, ellos nos van a ir guiando, ellos se van a encargar de todo, de explicarnos y sin más, pues vamos a pasar con Anastasia y con Tulio para que ellos nos guíen durante esta hora que van a tener para presentar la historia de Dios. Muchas gracias, Ani. Entonces vamos a comenzar. Ya, yo voy a orar para comenzar. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a los chicos de Urbano Maipú que llegaron anoche y están probando el frío del sur. Y muchas gracias por participar. Espero que sea de bendición a sus vidas, que el Señor pueda hablar también a sus corazones, así como hablar a nuestro a través de esas 12 semanas. Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esa oportunidad que tenemos de presentar el plan de redención. Bendice a Anastasia, bendice mi vida, y que pueda ser un tiempo de que más que simplemente una tarea, sea un tiempo que el Espíritu Santo hable y se mueva libremente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el día de hoy nosotros entonces vamos a comenzar hablando de la historia de la Biblia. Pero antes de comenzar con historias y todo eso, queremos dar una pequeña introducción de qué es lo que es la Biblia. La Biblia es un libro que ha sido escrito por más de 40 autores ya y abarca entre 1500 y 1600 años. Es un libro que ha sido inspirado por Dios y a pesar de que tiene una diversidad de autores y una diversidad de géneros literarios, al ser inspirados por Dios tienen un tema central, el cual es el Cristo, el cual es el plan de redención y revelar el reino de los cielos. Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de libros o libros, y tiene dos grandes divisiones que todos conocemos que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia es como un rompecabezas. Yo les muestro un rompecabezas, por ejemplo, esta pieza pareciera que no es nada, ¿ya? Pero es porque la estamos tomando por sí solas. Pero al comenzar a unir las piezas vamos a ir viendo que cada libro de la Biblia tiene sentido y todos nos van a llevar siempre a Cristo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir viendo el Génesis, vamos a partir desde los inicios, desde los orígenes, donde el Señor comenzó toda su obra con nosotros aquí en la tierra. En el principio, Dios, como todos sabemos, creó los cielos y la tierra en un periodo de 7 días, ¿ya? El Señor creó todo lo que nosotros vemos, tanto lo visible como lo invisible, y lo que más podemos destacar de esto es que Dios lo hizo todo a través de una cosa, y es su palabra. Por eso podemos llegar a la conclusión de que todo lo que Dios hace, todo lo que hay en medio del caos, Dios con una palabra puede traer orden, puede traer belleza, puede traer abundancia y sobre todo puede traer vida. En un lugar donde no había nada, el Señor solo con su palabra trajo todo, ¿ya? Y el Señor culmina su creación con el ser humano. ¿Por qué es tan importante el ser humano y es distinto a toda la creación? Porque Dios en su amor, Dios en su misericordia puso en el ser humano algo especial, que fue su imagen y su semejanza. Por lo tanto, lo puso a gobernar la creación junto con él, lo puso a mayordomar, a administrar la creación. La única condición que tenía el ser humano era poder estar en comunión con el Señor y aceptar el gobierno, aceptar lo que el Señor le estuviera enseñando. Lamentablemente el ser humano rechazó el gobierno de Dios y pecó, ¿ya? Y luego de eso, todas las generaciones que vinieron luego del ser humano también pecaron y fueron seducidas por el pecado y decidieron ellos mismos crear sus propias reglas, su propio sistema de entender lo que era el bien y lo que era el mal. Pero, independiente del pecado, el Señor lo que quiso hacer fue redimir las cosas. Él no quiso destruir todo de la nada. Por tanto, luego de que el ser humano pecó y trajo la caída a la creación, Dios
hizo una promesa de redención, la cual hablaba, que está en Génesis 3:15, de que iba a venir alguien que iba a nacer de la mujer, un hombre que iba a nacer de la mujer, que iba a experimentar la consecuencia del pecado, que era la muerte. Pero la muerte no lo iba a vencer, y independiente de si iba a traer salvación, iba a derrotar la muerte. Luego de que Dios da esta promesa de redención, las generaciones después de Adán y Eva son seducidas y seducidas por el pecado hasta que llegamos al periodo de los patriarcas, ¿ya? Los patriarcas fueron hombres, fueron personas que el Señor levantó para entregar promesas de redención también. El primer patriarca que todos conocemos como el padre de la fe es Abraham, el cual Dios le dice que iba a ser, que se fuera de su tierra, que iba a ser de él una gran nación, iba a ser un gran hombre, y por medio de él todas las familias de la tierra iban a ser benditas, enseñándonos de que por medio de uno iban a ser benditas las tierras, iba a ser redimida la tierra. Dios en su misericordia, esta promesa la entrega a los hijos de Abraham también, que fue Isaac, y también luego de Isaac, que también fue patriarca, se lo entrega a Jacob. Jacob es muy importante porque desde que Jacob está ahí, somos llamados nosotros como el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, ¿ya? A Jacob después se le cambia el nombre y eso también nos muestra un poco de redención. Y Jacob tiene 12 hijos, ¿ya? Los que más tarde serían las 12 tribus de Israel, y Israel ya se comienza a formar como una nación firme, grande, fuerte. Y uno de los hijos de Jacob, el cual era José, llega a ser muy importante dentro del imperio egipcio, llega a ser la mano derecha del faraón. Y por medio de esto es que el padre de, o sea, Jacob con todos sus hijos van a habitar Egipto, y ahí también prosperan en esta tierra, son cuidados bajo el gobierno del faraón también, disfrutan de todo eso, y el pueblo se empieza a establecer en Egipto. Se supone que debería ser algo monetario, pero el pueblo se empieza a quedar en esta tierra. Y empiezan a haber sincretismos, se empiezan a mezclar las culturas, empiezan a multiplicarse también. Y luego de que este faraón muere, el faraón que era cercano de José, empieza a tener miedo porque ve que el pueblo de Dios se multiplicaba en gran manera y los comienza a esclavizar, ¿ya? Comienza a forzar, a hacer trabajos forzosos, los comienza a limitar mucho, los oprime, y Dios, bueno, y el pueblo estaba muy triste por esto, estaban clamando por un libertador, y en medio de eso el Señor les envía un libertador. Escucha el clamor, y es por aquí que estamos nosotros, luego de los patriarcas, que aquí no se alcanza a ver, pero Dios levanta un libertador, el cual es Moisés, ¿ya? Dios levanta a Moisés y lo hace un mediador entre el pueblo y el faraón. El faraón al principio, que estaba en este tiempo, no quería dar libertad a los israelitas. ¿Y qué hace el Señor? A causa de esto envía plagas para atacar primeramente los falsos dioses que tenía el pueblo de Egipto, y también envía plagas para que los egipcios, el pueblo egipcio, pudieran ser alcanzados por Dios, para demostrar que Dios era mucho más grande que el rey. Entonces, luego de que pasan todas estas plagas, hay una plaga en particular, la cual hace al faraón ya rendirse ante el poder de Dios y darle libertad al pueblo. Y esta es la plaga de la muerte, de los primogénitos. Esta plaga lo que hacía era que iba a traer muerte a todos los primogénitos, y esta plaga no afectaba tan solo al pueblo de Egipto, como las otras, sino que afectaba también al pueblo de Israel. Y lo que debían hacer era que tenían que ellos poner sangre en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no pasara. Y esto es bacán, perdón, esto es muy hermoso, ya que el Señor nos muestra que esta plaga es la que le dio libertad al pueblo. La muerte fue la que le trajo libertad al pueblo, pero la sangre fue la que les dio salvación. El pueblo no tan solo no necesitaba libertad política, sino que necesitaba ser salvo en sus corazones, ser librado de la muerte, ser librado de la consecuencia del pecado. Y así también como nos enseña Dios en su amor, que para poder ser libres de esto iba a implicar un sacrificio, iba a implicar sangre. Sangre debía ser derramada para entregar salvación y libertad al pueblo. Y así como vamos armando nuestro rompecabezas, donde vemos que las cosas van teniendo sentido, porque el Señor nos muestra que Él está trayendo redención a su pueblo de todas formas. Luego de que ellos son liberados ellos van caminando en el desierto, caminan la tierra que Dios les iba a dar. Y Dios
no los deja solos. Dios va y habita igual, de la misma forma en la que ellos estaban viajando. Ellos viajaban en carpas y Dios también estaba con él. Su presencia la derramó sobre un lugar que se llama el tabernáculo, que era como una carpa, pero más grande, más gloriosa, porque ¿qué tenía diferente esta carpa? En esa carpa habitaba la presencia de Dios, y era mediante esto que el pueblo se iba a relacionar con Dios. Enseñándonos también otra vez que para traer redención, para que la presencia de Dios pudiera habitar aquí en la tierra, Él se iba a vestir como uno de nosotros. Así como se vistió de carpa para habitar con el pueblo, así se vistió también el Salvador, se iba a vestir como uno de nosotros, ¿ya? Luego de que ellos tienen todo este tiempo en el que están en el desierto, llegando a la tierra prometida, el Señor los empieza a enseñar sus principios, le empieza a enseñar sus mandatos mediante la ley, ¿ya? Los 10 mandamientos que son entregados también a Moisés, porque Moisés iba liderando todo el tiempo. Entonces es un ejemplo claro de cómo Jesús nos va enseñando sobre la palabra, ¿ya? Y es entregada la ley, pero lamentablemente el pueblo no cumple con los estándares que Dios le pide. El pueblo venía de Egipto, un lugar donde no se adoraba a Dios, un lugar donde tenían una mente de esclavos, y Dios les quería enseñar a vivir en libertad, les quería enseñar a vivir conforme su verdad. Por tanto, por eso les entrega la ley. Lamentablemente, como pecaron, la primera generación no pudo entrar a la tierra de Dios, pero la segunda generación sí pudo entrar. Y en esta segunda generación Moisés no los acompaña, Moisés no logra entrar a la tierra prometida, pero Dios en su misericordia usa esto para enseñarnos que en realidad nuestra fe no tiene que estar en las promesas que Dios tiene para nuestra vida, sino en el Dios de las promesas. Y que el que sí lidera la entrada a la tierra prometida es Josué. ¿Ya? Josué tiene casi la misma labor de Moisés, un intercesor que nos muestra cómo él va guiando al pueblo para poder habitar en la tierra con Dios. Y tiene que estar conquistando la tierra, porque en esta tierra habían llegado otros moradores y tienen que estar constantemente en batallas para poder entrar a la tierra prometida. Pero finalmente, con la ayuda de Dios, ellos logran conquistar la tierra y poseen la tierra. Y antes de comenzar a habitar esta tierra, lo que hace Josué es recordarles toda la ley a esta generación. Ellos ya la conocían, pero la recuerda y les explica por qué es importante vivir en la verdad de Dios, alineados con la verdad de Dios. Y termina este periodo, que es por aquí. Termina este periodo, el pueblo feliz porque van a poder entrar a su tierra y haciendo un compromiso con Dios de que todas las generaciones que vinieran después de estas iban a servir a Dios. Lamentablemente esta promesa no dura mucho tiempo porque el pueblo nuevamente se vuelve a entregar al pecado, y es así como entramos en un ciclo en el cual se denomina el ciclo de los jueces. Ya estuvimos viendo el de los patriarcas, luego el del Éxodo, y ya entramos al ciclo de los jueces, en el cual los jueces, a causa del pecado que tenía el pueblo, lo que hace es traer la justicia de Dios aquí en la tierra, y en este tiempo estaban viviendo en tribus. Ya se recuerdan que Jacob tuvo 2 hijos. Ya, luego que José entrega las tierras, son repartidos por medio de las tribus, y las tribus, cada uno tenía su pecado ahí, súper vivo, y comienza a haber un ciclo de pecado dentro del pueblo. Dios levantó muchos jueces en medio de las tribus. Algunos fueron buenos, otros fueron no tan buenos y otros fueron muy, muy, muy malos. Pero lo que sí se repetía era que había un ciclo de pecado presente. A pesar de que hubo este ciclo de pecado, Dios nunca dejó de acompañarlo, enseñándonos que el amor de Dios es mucho más grande que las consecuencias de nuestro pecado. Y hubo un ciclo de pecado el cual se basaba en que primero el pueblo pecaba, fornicaba con naciones ajenas, entregaba su adoración a otros dioses, y luego de esto había un periodo en el cual eran oprimidos por otra nación o por algún gobernante. Luego de que había opresión, había un arrepentimiento. Ellos decían, ya, Señor, perdónanos, y Dios en su misericordia los perdonaba y los liberaba. Luego venía la liberación. Luego venía un tiempo de paz y luego volvían al pecado. Entonces era como un círculo vicioso que incluso lo podemos ver que se repite desde el Éxodo, pero acá es como más latente. Y este periodo tribal, este periodo de los jueces, no nos enseña tanto acerca del Redentor, pero sí de lo necesario que era traer un Redentor, porque el pecado ya estaba sobrepasando los niveles de la tierra.
En medio de esto, Dios levanta un juez bueno, uno de los mejores jueces, el cual fue Samuel, que aparte de ser juez también era sacerdote, también era profeta. Este hombre las tenía todas. Aparte amaba la ley, entonces era un muy buen hombre, y el cual estaba haciendo justicia delante de Dios, estaba recordando la ley, estaba diciendo, bueno, en los caminos del Señor. Y Samuel fue un milagro, porque su mamá Ana no podía tener hijos, era una mujer estéril, pero aún en medio de eso Dios decide que haya vida, enseñándonos que desde el Génesis Dios, a donde no hay nada, a donde no hay esperanza de nada, Dios aún así, si dice vida, hay vida. Entonces Samuel lo que hace es comienza a hacer justicia, comienza a recordar la ley, a que vuelvan al pacto y todo. Pero el pueblo comienza a ver que las otras naciones, que las naciones ajenas tienen otro tipo de gobierno, el cual se basaba en reyes, en reinado. Y el pueblo le pide a Samuel, le pide a Dios que le dé un rey. Samuel se duele ante esta decisión porque lo que Dios quería enseñar era que su gobierno era suficiente, que su ley era suficiente para ellos poder vivir en paz, para ellos poder vivir en armonía. Y aparte de eso, el Señor también enseñaba que su gobierno era suficiente, que su gobierno era suficiente, no necesitaban personas que lideraran, porque Dios estaba con ellos, la presencia de Dios estaba con ellos. Pero aún así el Señor les da un rey, porque Dios le enseña al final que no estaban rechazando a Saúl ni en la justicia de Saúl, sino que estaban rechazando directamente a Dios, y Dios les entrega un rey. Más tarde vemos que Dios incluso redime la figura del rey, porque nos enseña que nuestro Salvador, que nuestro Redentor, iba a venir en forma de rey, en forma de un reinado. Iba a traer paz y justicia. Entonces Dios levanta al rey Saúl, que al principio el rey Saúl fue un rey muy bueno, muy justo, que incluso combatió la adoración que estaba teniendo hacia otros dioses. Pero el rey Saúl después fue seducido por el pecado, fue seducido por el poder y se corrompió. Y empezó a hacer al pueblo pecar, empezó a pecar él mismo, empezó a desear riqueza, fama, honor y gloria. Y debemos entender nosotros que independiente del lugar en donde estemos, la fama, la gloria, la honra se la lleva el Señor. Entonces, el Señor levanta otro rey, el cual es el que todos conocemos, que es el rey David. ¿Ya? Y el rey David era distinto a este rey Saúl. Saúl se veía fuerte, se veía bien formado. Raúl comenzó desde pequeño, fue un pastor de ovejas, el cual conocía el poder de Dios, y de hecho es nombrado como el rey que fue conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué esto? Porque él, a pesar de que entendía que Dios era un Dios de juicio, un Dios al cual nosotros debíamos rendirle cuenta, rendirle pecado, era un Dios infinito en misericordia, y por eso David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Oh. El reinado de David es un reinado próspero, es un reinado bueno, pero al ser humano y al estar en un mundo caído, David también es seducido por el pecado. Uno de los más conocidos de David es la fornicación que tuvo con una mujer llamada Betsabé. A causa de esto, pasan muchas cosas que vamos a hablar más adelante, pero lo que sí tenía es que en el momento en el que él cometió este pecado, él fue al Señor, él se arrepintió y él entendió que la misericordia de Dios era más grande y que podía encontrar perdón en Dios. Y de hecho, David tenía muy buenas intenciones. Él quería que así como Dios habitó con ellos en el desierto, también tuvieron lugar ahora que ellos ya estaban establecidos como nación, como reinado, y tuvo el deseo, la intención de construir un templo para el Señor, para que Él también habitara en la ciudad. Lamentablemente, no es David quien cumple este deseo, sino que más tarde el Señor le da esta misión al hijo de David, quien es Salomón. Eso vamos adelante. David quería restablecer la adoración a Dios de forma integral, no que fuera tan solo algo ceremonial, sino que con toda su vida ellos pudieran adorar a Dios. Y a pesar de que el pecado de David es algo que estamos constantemente recordando, Dios promete que de la raíz de David, que por medio de David, iba a venir el Mesías, el Salvador. Y esto es genial porque en medio de todo este caos que había con los reinados y el pecado y todo eso, Dios nos muestra su fidelidad. Que a pesar de nuestro mal, a pesar de nuestro pecado, Él es fiel a sus promesas y Él va a levantar un Salvador en medio de nosotros. Ahora, nosotros hemos visto todas estas etapas del Génesis hasta ahora el periodo de los primeros reyes.
hemos visto que hay un periodo de creación, que hay un periodo de caída. Hay un periodo en el cual nosotros quisimos ser reinados, gobernados por otros. Hay un periodo en el cual nosotros nos sentimos perdidos, quizás, y necesitamos ser rescatados. Y la pregunta es, ¿tú en qué periodo estás? ¿Estás en un periodo de conquista por tu tierra prometida? ¿Estás en un periodo de rescate? ¿Estás en un periodo que estás viviendo la libertad de Dios porque estabas en el éxodo, esclavo a pasiones, esclavo a otras cosas que no eran Dios? Nosotros vamos a seguir viendo la historia, y nosotros la hemos dividido en 12 porciones que vamos a seguir. Anastasia nos compartió de las 4 primeras piezas, que era primero la creación, el origen de todo, luego el tiempo del desierto, del éxodo, de la Torá, el tiempo tribal, que ellos vivieron divididos en tribus de Josué y los jueces, y el tiempo del reino unido. Y nosotros vamos a seguir, y yo les voy a compartir ahora, que la próxima pieza de nuestro puzzle. Muchas veces nosotros nos limitamos a tener solamente una pieza de la Biblia. Y si yo les pregunto a esta pieza, ¿qué es? No podemos saber, ¿cierto? Pero cada porción de la Biblia, cada trecho, va uniéndose y formando una imagen. Y solamente cuando nosotros entendemos la historia completa, nosotros vamos a entender cómo cada porción se encaja y hace sentido en la gran plan de Dios para la humanidad. Y vamos avanzando en la línea del tiempo. Y nosotros estamos ahora aquí. Hemos visto cuando Israel era una sola nación, y los primeros reyes que fueron Saúl, David y Salomón, que terminó hablando Anastasia. Salomón construyó ese gran templo y la presencia de Dios se manifestó físicamente ahí. Pero Salomón no fue un hombre sabio en todos los aspectos de su vida. Sí fue sabio, pero también tenía debilidades y no dejó que Dios venciera esas debilidades en su propia vida. Y al final de su vida, él se apartó. Al final de su vida, él se alejó de Dios, trajo otros ídolos, y eso trajo no solamente la ira de Dios, a veces hablamos solamente de la ira de Dios, trajo consecuencias a la nación. Y una de las consecuencias es que Dios habló a través del profeta Ahías a Salomón que el reino sería dividido. Y eso ocurrió en ese periodo de la historia, en el año 931. Por mi amor a la casa de David, ellos seguirían siendo el reino de Judá, y la casa de David seguiría reinando, pero solamente sobre las tribus del sur. Y levantó un otro rey llamado Jeroboam, que reinó sobre las tribus del norte. Ese es conocido como el cisma hebreo, y esa división jamás volvió a reunirse. Israel y Judá vivieron como 2 naciones aparte, y nunca volvieron a juntarse. Mucha gente no sabe eso, ¿no?, de la historia. Eso nos cuenta Primera y Segunda Reyes y Segunda de Crónicas. Algunas veces las naciones fueron aliadas, otras veces fueron enemigas. Ambas naciones, Dios levantó profetas. Aquí tenemos algunos de los principales profetas en rojo al medio, que hablaran a los reyes, ¿no? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Recuerden lo que ustedes recibieron aquí en el pacto. Manténganse fieles a estos caminos. Sigan en lo que Dios les ha hablado y ustedes van a ser prosperados. Y algunos reyes escucharon y fueron prosperados, y hubo tiempos de avivamiento en las naciones, en el reino del norte y del sur. Pero la mayoría de los reyes, infelizmente, no escuchó a los profetas. Siguió su propio corazón, y la nación fue derrotada, la nación perdió su poder, hasta que finalmente el resultado final fue el exilio. Ellos fueron entregados en manos de naciones extranjeras. El reino del norte, el reino de Israel, tuvo 19 reyes. Todos ellos fueron malos. Algunos fueron menos malos que otros más malos. Pero ¿por qué todos son considerados malos? Porque cuando ese primer rey, Jeroboam, fue declarado rey, él tuvo miedo. ¿Por qué? Dios le llamó, le dio un reino. Pero ahora el templo estaba en Jerusalén, que era la capital del reino del sur. La capital del norte era Samaria. Y dijo, si la gente va a Jerusalén a adorar,
Van a volver su lealtad al rey de Judá y yo voy a perder lo que... La inseguridad de su corazón le jugó una mala pasada y él pecó. Y el libro de Reyes dice que todo Israel pecó con él. Y él construyó templos falsos en la ciudad de Betel. Y ahí edificó un altar y la gente adoraba ahí. Puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y todos los reyes siguieron sus caminos. Algunos, por ejemplo, el rey Jehú o el rey Jeroboam II, el rey Joás, el rey del norte, no fueron tan malos así. Pero mantuvieron esos templos. Ninguno se arrepintió de haber desobedecido la ley. Ninguno llamó a la nación, vamos a adorar al único Dios verdadero en Jerusalén. Y ellos fueron destruidos en el año 722 por el reino de Asiria, un poder extranjero. Ellos fueron destruidos y Samaria cayó. ¿Y qué pasó con esas 10 tribus del norte? Ellos fueron llevados cautivos a Asiria. Y Asiria era una nación muy malvada. Piensa en alguien malvado. Peor. ¿Qué es lo que ellos hacían? Ellos separaban a las personas. Ellos llevaban cautivos. No, queden aquí viviendo en ese lugar. Ustedes, pero obedezcan. No. Ellos separaban, dividían. La mitad va para el norte, otra para el sur, para el este, para el oeste. Y traen otra gente de otra tierra para habitar en la tierra que ellos conquistaron. Era una estrategia de guerra, ¿no es cierto? ¿Quién lucharía por una tierra que no es la suya? Así, las 10 tribus del norte desaparecieron. ¿Murieron todos? No. Pero perdieron su identidad de nación. Es lo que pasó con los pueblos originarios, tanto de Sudamérica cuanto de Centro y Norteamérica, ¿cierto? No es que llegaron los colonizadores y mataron todos, pero fueron mezclándose y la mayoría de los pueblos originarios se perdió. Desapareció en medio a los otros. Y eso es lo que pasó con el Reino del Norte. Y los sobrevivientes del Reino del Norte, mezclados con otros pueblos, dieron origen a una nación híbrida, llamados los samaritanos, que llegaron a ser enemigos del Reino del Sur durante toda la historia, hasta el Nuevo Testamento, que hablaremos más tarde. La nación de Judá también cayó eventualmente, también pecó, pero duró un poco más. Tuvieron 20 reyes, 11 malos y 9 buenos. Y Timota casi. Los reyes buenos llevaron a la nación a un avivamiento, a un arrepentimiento. Los mejores que se destacan son el rey Josafat, el rey Ezequías y el rey Josías, que nosotros tenemos aquí. Ezequías, tenemos Josías, que fueron los mejores, los que más se arrepintieron, que hicieron reformas, que llevaron la gente a los caminos de Dios. Los primeros profetas, que se cree que el primer profeta fue el profeta Joel. No se sabe, no hay mucha información sobre él. Se cree que él fue un profeta de Judá. Amós fue un profeta, uno de los primeros también, que profetizó en Judá. Y Amós hablaba contra la justicia social. Y los pocos profetas que estuvieron en el Reino del Norte fueron el profeta Oseas, antes de su caída, y el profeta Jonás, que profetizó justamente a Asiria, al enemigo de ellos, al que algunos años después de Jonás destruyó su nación. Miqueas e Isaías profetizaron al mismo tiempo. Y se cree que Isaías era un miembro de la familia real. Era nieto del rey Joás, primo del rey Usías. Primo en primer grado, ¿no? Del rey Usías. Dios levantó dentro de la casa de los reyes una voz profética. Y Ezequías, uno de los reyes siguientes, escuchó a Isaías, Isaías le aconsejó y le llevó un camino de arrepentimiento y avivamiento a la nación de Judá. Hubo muchos otros profetas también, esos fueron los primeros profetas. Y el mensaje casi siempre era, arrepiéntase y vuélvase a Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Escuchamos a la voz de Dios? ¿Escuchamos a la voz profética? Porque un profeta, ¿no? Hay que decir, aquí tú te vas a casar con tal persona y aquí vas a ganar el loto. Y no. ¿Para qué es un profeta? Es alguien que habla algo del reino, del ministerio, de la vida con Dios. Alguien que anuncia la palabra de Dios. Después que el reino del norte cayó, ven lo que nosotros llamamos los profetas postreros, ¿no? Los profetas tempranos o primeros, y después los profetas postreros. Uno de ellos fue Sofonías. Hubo un rey de Judá que fue tan malo, pero malo, que se llamó el rey Manasés.
Él llamaba a sí mismo el cazador de profetas. Se cree, la tradición dice, no sale eso en la Biblia, que él mandó a serruchar a Isaías al medio. Le puso dentro de un tronco y lo mandó a cortar. La Biblia dice textualmente que Manasés inundó Jerusalén con sangre inocente. Y en sus días de Manasés, Dios decidió que iba a destruir también a Judá. Israel ya había sido destruido, que iba a destruir a Judá, pero que iba a quedar un remanente. Y esos últimos profetas, ellos hablaron aquí en los últimos días de Judá, profetizando justamente eso. Sofonías habló de la injusticia de Judá y de las naciones vecinas. Habacuc se cree que fue uno de los cantantes del templo, que veía la injusticia en Judá y decía, Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Y Dios, me estoy encargando de eso, estoy mandando los babilónicos. Y Habacuc como, o sea, no tanto. Nahum profetiza la destrucción de Asiria, lo que se cumplió en el año 612 a.C. Jeremías tuvo el más largo de los ministerios proféticos, alrededor de 50 años, clamando, llamando al arrepentimiento. ¿Y sabe cuántos se arrepintieron? Nadie. Y el último escrito del profeta Jeremías, el libro de Lamentaciones, él se sienta sobre las ruinas de Jerusalén, empieza a llorar y escribe una canción de lamento que tenemos registrada en nuestras Biblias hasta el día de hoy. Judá también fue destruido por Babilonia en el año 586. Y fueron llevados cautivos, pero los babilónicos eran un poco diferentes de los asirios. Los llevaron esclavizados, pero dejaron que vivieron ahí todos juntos como extranjeros en Babilonia. Y ellos se mantuvieron en ese periodo que fue conocido como el exilio. Desde que ellos fueron llevados cautivos hasta que ellos regresaron del año 606 al año 536. Da un periodo de 70 años. Y Dios levantó profetas también durante el exilio. Y ellos son Abdías, que habla el juicio contra Edom. Edom era el reino del sur, que estaba al sur de Judá. Eran los descendientes de Saúl, uno de los hijos de Jacob. Y en vez de ayudar a los judíos en el tiempo de la caída de Jerusalén, ayudaron a los babilónicos. Y él profetiza un juicio contra ellos. Ezequiel era un sacerdote que fue llevado cautivo, aquí también en el año 597, y él profetizó a la comunidad de judíos que estaban ahí en Babilonia. Y Daniel era uno de los nobles de Judá. Él fue llevado no solamente cautivo a la corte de Babilonia, y todos los sabios, todos los nobles, los que estaban en la corte, eran hechos eunucos, pobre Daniel. Porque la sabiduría no va con la carne, era como más o menos su pensamiento, ¿no? Y en la corte de Babilonia, en uno de los lugares más malvados, más impíos, más brujos y hechiceros de la historia, él fue luz en este lugar y dio testimonio de Dios. Siempre los profetas apuntaban al pasado, a la ley, pero los profetas también apuntaban al futuro, aquel Mesías que vendría algún día. Isaías fue quizás el que más habló del Mesías, también Miqueas, Jeremías. Casi todos los profetas tienen en medio de sus profecías un anuncio, una esperanza. Algún día vendrá alguien que va a cumplir toda la restauración, va a restaurar Israel. Y hablaba de una restauración espiritual de sus corazones. Pero ellos quizás no lo entendieron. Entonces nosotros avanzamos aquí en nuestra historia con el plan de redención, con los profetas tempranos y los profetas tardíos, los últimos profetas. Y yo me pongo a pensar, ¿será que nosotros escuchamos la voz de Dios que levanta tantas personas a través de su palabra, diferentes maneras? Hay advertencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nosotros tenemos, ellos no lo tenían, nosotros ya lo tenemos. ¿O vamos detrás de los deseos de nuestro corazón? ¿Cuáles son las consecuencias? Nosotros vimos en el pueblo. Fueron detrás de sus propios deseos. Samaria cayó, Jerusalén cayó, y fueron llevados al exilio. Nuestras consecuencias, ay, porque Dios es malo, porque Dios castiga, son las consecuencias de nuestras acciones. Las consecuencias de no escuchar la voz de Dios y escuchar lo que está adentro. Jeremías nos advirtió de eso, diciendo, engañoso es el corazón
y desesperadamente corrupto. O sea, no lo sigas, no lo escuches. Muchas gracias. Bueno, pero el exilio no duró por siempre, y de eso nos va a hablar nuestra amiga Anastasia. Y el Señor había prometido por medio de los profetas que tú lo nombró que el exilio no iba a durar para siempre y que la nación por la cual ellos estaban siendo oprimidos un día iba a destruir. Y es en eso que vamos a estar hablando ahora. La nación de Babilonia cayó a manos de los persas o de los medo-persas, ¿ya? Y lo genial de este periodo es que el Señor nos empieza a enseñar cómo Él restaura las cosas. Todo lo que los israelitas, los judíos habían perdido a manos de los babilónicos, el rey persa, movido a misericordia por el pueblo, lo restituye, lo restaura. En este tiempo, los babilónicos habían destruido la ciudad de Jerusalén, que era donde habitaba el pueblo judío. Había destruido el templo, entonces destruyó la ciudad, los destruyó a ellos como nación y destruyó también la adoración hacia Dios. Pero el rey Ciro, el rey persa, lo que hace es que los quiere devolver, quiere que ellos puedan volver a la tierra de Jerusalén para que vuelvan a ser una nación. Porque lo que los persas creían era que los dioses eran territoriales, ¿ya? Entonces, que ellos estuvieran ahí con los persas no corresponde, ellos debían estar en el lugar donde ellos tuvieran su adoración. Y manda primeramente un primer retorno con un hombre llamado Zorobabel, el cual se encarga de restaurar el templo. Primeramente restaurar la adoración. Luego es enviado un hombre llamado Esdras, el cual ya tenía la adoración, pero Esdras comienza a enseñarles nuevamente la ley, comienza a enseñarles sobre la palabra, sobre cómo podían ellos vivir de manera digna delante del Señor y mostrarse nuevamente como nación, porque este sello especial que ellos tenían era poder vivir la ley. Ese era el sello que los distinguía de otras naciones, que ellos vivían bajo el gobierno, bajo el alero de Dios. Y luego tenemos a Nehemías, que fue por el rey Artajerjes, ya que también era medo-persa. Y lo que hace Nehemías es que él guía la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces podemos ver cómo Dios es un Dios restaurador. Y a pesar de que los babilónicos habían quitado tantas cosas por medio de los persas, es que ellos pueden restaurarse como nación, restaurar su adoración y restaurar el sello que ellos tenían por sobre todas las naciones. Bueno, lamentablemente hay un periodo de acá de la historia que es... estoy buscándolo aquí, que se llama el periodo intertestamentario, ya que es un periodo en el cual se dice que es el silencio de Dios porque no hubo ninguna voz profética del pueblo. Pero antes de pasar este periodo intertestamentario, Dios habla por medio de un profeta que se llama Malaquías. ¿Ya? El pueblo ya estaba en paz, entre comillas, en su tierra, pero Dios levanta a Malaquías para profetizar de que iba a haber una voz que iba a clamar en el desierto y que iba a preparar el camino para este tan anhelado Mesías, este Mesías que estamos esperando desde Génesis 3:15, cuando él promete que un hijo de mujer iba a derrotar a la serpiente, que iba a derrotar el poder de la muerte. Malaquías nos advierte aquí que ya este Mesías viene pronto y que Dios va a orquestar las cosas, va a preparar todo para el nacimiento, la llegada de este Mesías. Luego de esto comienza el periodo intertestamentario, porque Malaquías es el último profeta registrado que encontramos, en el cual no se levanta voz profética, pero no significa que Dios no haya estado obrando. En este periodo pasaron muchas cosas que fueron aproximadamente entre 400 y 430 años antes de que naciera Jesús. Y lo que pasó fue que el imperio de los persas, primeramente vamos a hablar como de lo político, fue derrotado por los griegos. Ya los griegos comenzaron a gobernar y todo eso. Y luego de eso los griegos no duraron tanto tiempo porque se dividió, entonces comenzaron a pelear unos con otros y fue derrotado también el imperio griego, fue invadido por los romanos. Los romanos tomaron algunas cosas de los griegos y cosas como por ejemplo que los griegos creían que ellos, más que conquista de territorio, necesitaban conquistar el pensamiento. Yo creo que les han hablado sobre eso. Entonces los romanos también lo tomaron para ello. Y el pensamiento griego fue tan influyente para todas las naciones que incluso cuando nosotros llegamos a Jesús, el idioma que dominaba era el griego y todos hablaban griego, el griego koiné, ya que era como el comercial, es como el inglés de hoy en día. Luego de eso también tenemos que los griegos comenzaron todo este periodo de pensamiento que se llama helenización, ya que también lo toman los romanos, entonces por eso este periodo se llama greco-romano, porque a pesar de que eran los romanos que estaban como al mando, al poder,
tomaron esta idea de los griegos y la hicieron suyas y la replicaron durante todo su imperio. También lo que hicieron los romanos es que crearon caminos que conectaran todo su reinado, y era mucho, entonces todo el imperio estaba conectado, toda la provincia de Palestina, todo estaba conectado por medio de caminos que los romanos habían construido. Ya vamos a entender por qué. También lo que hicieron los romanos fue combatir la piratería, ya que en este periodo era algo súper latente, porque no se podía cruzar de un mar a otro, entonces ellos lo que crearon fueron como lo que nosotros podemos conocer hoy en día como puertos, y que ellos custodiaban y que ellos estaban vigilando si habían piratas ahí, entonces era muy fácil también pasar de un mar a otro, ir de un río a otro porque no había piratería. Ya, eso por la parte política. Y también por el tema de los judíos, antes de que pasara todo esto de la hellenización y todo eso, hubo un hombre que se llamó Antíoco Epífanes IV, el cual quiso volver a dominar al pueblo judío, y el cual hizo algo que es denominado la abominación desoladora, en el cual sacrificó un cerdo en el templo, ya de Dios. Lo que nosotros, no lo mencioné, pero una de las cosas era de la ley, hablaba de que animales inmundos como los cerdos no podían ser sacrificados para Dios, ya, para ofrendas a Dios. Entonces, que este hombre haya hecho esto, fue una abominación, porque dentro del lugar santo, dentro de donde estaba la presencia de Dios, él sacrificó un cerdo, y bueno, y hizo más cosas, se puso a adorar a sus dioses y todo eso. Entonces los judíos se empoderaron de un hombre que está aquí, este periodo, que se llama el periodo macabeo, quiso como que fueran una nación independiente, en el cual ya no fueran gobernados por nadie más, y hubo un periodo de semi como independencia para los judíos, porque ellos ya no quisieron ser más gobernados. Y en este periodo también surge algo muy importante para nosotros que tenemos en el Nuevo Testamento, que son las sectas judaicas, ¿ya? O las sectas políticas, en el cual ellos ya su visión del Mesías había cambiado. En este periodo, antes de todo esto de la revolución macabea, ellos esperaban un Mesías que los salvara, que tuviera salvación de pecado, reconciliación con el Padre, pero aquí cambió el enfoque del Mesías, y el Mesías ya no iba a ser un libertador de espíritu, un libertador de su pecado, sino un libertador político. El Mesías que querían ellos, que esperaban ellos, era uno que viniera con guerra, porque ya no querían ser gobernados por nadie, ellos querían ser su propia nación. Y aquí donde surgen estos poderes políticos como los fariseos, como los saduceos, como ya, ¿se entiende? Entonces es súper importante esto. Y luego de que pasa todo esto, tenemos todo eso en mente, esto es lo que formó el mundo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, ¿ya? Y como dije, todo esto fue perfecto, fue para la gloria de Dios. A pesar de que no eran profetas, Dios orquestó todo para la llegada de Jesús. Ya que llegó Jesús en el Nuevo Testamento, había un solo idioma, por tanto la predicación del reino de los cielos, la predicación del evangelio era súper fácil, porque todos hablaban el mismo idioma. Fue muy fácil para Jesús en su ministerio recorrer las distintas provincias, porque estaba todo unido por caminos. Y también, si ustedes recuerdan, se han estudiado la vida de Jesús, él se trasladaba mucho en barcos de una provincia a otra, y la piratería ya estaba combatida. Entonces todo Dios lo que orquestó en este periodo fue perfecto para que Jesús comenzara su ministerio. A pesar de que los judíos esperaban un Mesías todo empoderado, así que viniera a cortar cabezas, que viniera a liberarlos de la opresión política, Jesús fue mucho más allá. Jesús venía a establecer un reinado que era no un reinado de este mundo, sino el reino de los cielos. Y Él viene. Dios envía a su Hijo, Dios se hace carne aquí en la tierra y nos enseña realmente cómo era el reino de los cielos. Nace de una forma súper humilde, nace en un pesebre, y eso es tan genial porque nos enseña a Dios que independiente de las condiciones en las que hubiera estado, porque un pesebre era un lugar donde había caca, donde había animales, donde había probablemente desorden, mal dolor, pero fue en ese lugar en el que nuestro Creador, en el que nuestro Salvador decidió nacer. Entonces, independiente del desorden que hubiera alrededor, Jesús decidió nacer ahí para traer dignidad, para traer orden, para traer salvación. Y algo que me encanta pensar es que ese pesebre era nuestro corazón. Jesús, el reinado más importante, no era el reinado de los griegos, de los romanos, de los Herodes que habían en este tiempo, no era ese el reinado, sino que era el reinado de nuestro corazón, el que vino a conquistar a Jesús. Y nosotros conocemos de la vida de Jesús, luego de este periodo de 430 años, por medio de los evangelios, ¿ya? Nosotros en nuestra Biblia tenemos 4 evangelios, los cuales 3 de ellos se llaman los evangelios sinópticos. Estos son Mateo, Marcos y Lucas.
Estos evangelios se llaman así porque se narran en la vida de Jesús, la obra de Jesús de manera muy similar y se pueden estudiar como al mismo tiempo. Se repiten varios milagros, varias enseñanzas, ¿ya? Y después tenemos el Evangelio de Juan, que tiene otro enfoque, pero también es parte del Evangelio porque narra cosas muy geniales que son del Evangelio de Pablo. Mira. ¿Ya? Y uno de lo que podemos hablar es que Jesús en su reinado vino a sanar, vino a liberar y vino a traer salvación, ¿ya? Y eso lo podemos ver reflejado en algunos, por ejemplo, de sus enseñanzas, en algunos de sus milagros. Un milagro en particular que hizo Jesús fue el sanar a un leproso. Los leprosos eran miembros de la comunidad judía que tenían que estar fuera de las aldeas para que no se contagiaran. Eran personas que eran rechazadas por la sociedad, eran personas que no les gustaba relacionarse con ni los romanos ni los judíos se relacionaban con estas personas. Pero Jesús se acercó a este leproso, lo tocó y su lepra fue curada. Enseñándonos que así como Jesús sanó a este leproso de su lepra que le traía condenación, que lo hacía estar lejos, que lo hacía sentirse rechazado, de esa misma forma Jesús iba a librar a nosotros de nuestro pecado. Así como lo tocó y su lepra fue sanada, así mismo Jesús y con su obra iba a librarnos del pecado. Y también hay muchas enseñanzas sobre Jesús. Lo que podemos destacar en Mateo desde el Sermón del Monte, donde nos enseña quién es Dios y cuál es nuestra misión acá en la tierra también, que nosotros debemos ser sal, que debemos ser luz. Y también distintas parábolas que hacían alusión, no que solamente él venía para los que eran gentiles, para los que eran griegos, para los que eran romanos, sino que él también quería alcanzar a su propio pueblo, y quería que su pueblo fuera también salvo. Tenemos, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo. Y en todo este caminar de Jesús lo acompañan sus discípulos, quienes estaban presenciando, quienes caminaron con Jesús, durmieron con él, vieron su obra y también después, que vamos a verlo más adelante con Tulio, se encargan de hablar de todo lo que Jesús hizo. Uno de sus discípulos lo traiciona, pero era todo parte del plan de Dios. Y es entregado ante los griegos, ante los romanos, porque como las sectas políticas esperaban un Mesías así como con la espada, con guerra, con todo eso, los romanos empezaron a temer y también comenzaron a buscar a Jesús para que no hubiera ningún revolucionario entre ellos. Toman a Jesús y veremos a la parte del clímax de la Biblia, que es cuando Jesús muere. La muerte de Jesús fue bien particular porque se lleva a juicio a Jesús y es puesto al mismo nivel de un hombre que era Barrabás, ya que este hombre era un asesino, era un ladrón, el cual también estaba siendo condenado. Y lo que pasa es que el que merecía la condenación, el que merecía la muerte, el que merecía la cruz, era Barrabás. Era el que había cometido el pecado, él era el que había fallado, pero el que va a la cruz es Jesús, enseñándonos haciéndonos una alusión a lo que hizo Jesús con Barrabás, es una muestra de lo que estaba haciendo Jesús con la humanidad entera para traer restauración. Jesús es llevado a la cruz y la muerte de Jesús trae a Barrabás libertad, enseñándonos también que lo que la muerte de Jesús nos iba a traer a nosotros era libertad. Lo mismo que nos había estado trayendo desde el Éxodo, desde los profetas, esa iba a ser la muerte de Jesús. Y algo muy particular que pasa cuando Jesús va camino a su muerte, es que, cuando él ya está en la cruz, es que en Marcos nos relata que hay un evento. Bueno, hay terremotos, la luna se oscurece, y no sé qué, pasan muchas cosas, pero una en particular es que el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. El velo era el lugar que separaba la presencia de Dios de los hombres. Entonces, esto nos enseña que gracias a la muerte de Jesús, la presencia de Dios ya no estaba separada de nosotros, sino fue liberada para que nosotros pudiéramos habitar con la presencia de Dios. Pasan 3 días y Jesús no resucitaba, pero al tercer día Él gloriosamente resucitó. La muerte no pudo retener la obra de Jesús porque fue perfecta, fue justa y fue agradable ante el Señor. La resurrección es muestra de lo que Jesús hizo. Y así como vamos dándonos cuenta que nuestro rompecabezas se va armando. Toda esta libertad, toda esta salvación que nosotros podíamos obtener, que nosotros anhelábamos, fue por medio de Jesús. Quizás no fue con un gobierno político, pero sí fue con salvación. Al otro lado.
Pero sí fue con salvación, fue con traer liberación, fue con liberar personas que estaban en pecado, personas que estaban, sí, ¿sabes? Entonces, todo lo que habían profetizado del Mesías, todo lo que esperaban del Mesías, quizás en ese momento ellos no lo entendían, pero todo se cumplió perfectamente en Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Algo que grita Jesús en el momento en el que está en la cruz, en el momento de clímax de toda la Biblia, Tetelestai, que significa consumado es. Todo el plan redentor de Dios que había traído a la tierra, todo este periodo que quizás no hubo voz profética y Dios preparó todo, se reduce a la muerte de Jesús. Todo su plan redentor cobró vida por medio de Jesús. Y todo esto Jesús lo hizo por gracia. Los fariseos creían que por medio de sus obras, estos son nuestros grupos religiosos, creían que por medio de sus obras iban a ser salvos. Los fariseos pensaban que la ley era lo que realmente les iba a traer salvación, lo que los iba a conectar con el Padre. Pero Jesús viene a abolir todo eso, viene primeramente a cumplir la ley, esta ley que había sido dada en el desierto. Viene a cumplir los profetas y les entrega la gracia. Les entrega la gracia. Y la gracia no fue barata. Todo este plan redentor no fue barato, costó la vida del Hijo de Dios, costó la vida de una persona. ¿Y tú estás apreciando la gracia de esta forma o estás desechándola? ¿Estás tomando en serio el sacrificio que Jesús hizo contigo? Bueno, la promesa fue cumplida. El paso coronador del plan de redención fue la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero él dijo algo en sus últimos días, ¿cierto? Él dijo aquí, cuando Jesús vino, nació, murió y resucitó, yo me voy, pero voy a dejar a alguien que es mejor que yo. ¿Y ese quién es? Este es el Espíritu Santo. Voy a dejar a alguien mejor. ¿Y qué es el Espíritu Santo? A mí me encanta definirlo de una manera, porque yo creo que es muy visual. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando nosotros creemos que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios que vino en carne, murió y resucitó, es como que esta llamita queda quemando en nuestro corazón. No es mucho fuego, ¿cierto? Y ahora el Espíritu Santo viene y... ¡Wow! Hasta se asustó el demonio. Los demonios huyen. El Espíritu Santo viene y multiplica. El Espíritu Santo es poder. La palabra griega para eso es la palabra dunamis. Dunamis viene de la misma raíz que forma dinámico o dinamita. Es como un ¡pum! Es esa energía externa, esa vitalidad que viene, que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó justamente en el día de Pentecostés, cuando estaban congregados judíos de todo el mundo. ¿Por qué había judíos de todo el mundo? Desde que ellos fueron exiliados aquí y regresaron unos años más tarde, los judíos no volvieron todos. Una parte volvió a Judea y vivió ahí. Siguieron algunos viviendo en Babilonia. Cuando los griegos dominaron todo el mundo, la helenización, dicen que fue la primera globalización de la historia, todo estaba bajo el imperio griego, también fueron surgiendo comunidades judías. Vemos, por ejemplo, en Esther, es una comunidad judía que vivía en Susa, una de las capitales persas, mientras había judíos que vivían en Babilonia y había judíos que vivían en Judea. Después que terminó el Antiguo Testamento, siguieron esparciéndose. Aquí, cerca del periodo macabeo, había una gran comunidad judía en Alejandría y la Biblia se tradujo al griego, traducción conocida como la Septuaginta. Y cuando Roma dominó todo el mundo, habían grandes comunidades judías en todo el mundo. Y ellos, algunas fiestas, por la ley, tenían que celebrarlas en Jerusalén. No puedo celebrar la fiesta en mi casa, tengo que ir a celebrarla en Jerusalén. Y viajaban judíos que eran nacidos, crecidos en Egipto, en Roma, en Éfeso, en Persia, en Babilonia, y llegaban a Jerusalén. Y cuando el Espíritu Santo vino y se manifestó, ellos hablaron en otros idiomas. Ellos no hablaron lenguas misteriosas.
Ellos no hablaron lenguas angelicales, ellos hablaron idiomas que los judíos que estaban nacidos en otros lugares entendían y comprendieron el evangelio, esta buena noticia siendo anunciada en su propio idioma. Y el libro de Hechos nos muestra eso y dice, mas recibiréis poder, recibiréis dunamis, al descender sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es ese momento en que ellos recibieron poder? Vieron como una llamita de fuego sobre su cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que representaba? Era una alusión a lo que ellos recibieron aquí, en el tabernáculo. ¿Se recuerda? Había una columna de fuego sobre el tabernáculo, simbolizando que la presencia de Dios estaba aquí. Y aquí, muchos años más tarde, con el templo, había una columna de nube. Ahora, se llenó de humo el lugar y fuego era una señal. Ahora la presencia de Dios habita individualmente en cada uno. ¿Y para qué era este poder? Para hacer hazañas milagrosas, para no. Era para ser testigos tanto en Jerusalén cuanto en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos nos muestra la progresión del evangelio. Justamente los primeros capítulos, el evangelio estaba solo en Jerusalén. De capítulo 8 al 12 se extendió a Judea y Samaria, y de capítulo 13 al final llegó hasta lo último de la tierra, simbolizando que llegó hasta Roma, la capital del mundo, la ciudad más importante del mundo. Y esas comunidades comenzaron a crecer. Hubo una muy importante que surgió en Antioquía. Era la ciudad más grande en la porción oriental del imperio, cercana relativamente a Jerusalén. Y por primera vez fue una iglesia de mayoría de gentiles. La mayoría de los creyentes no eran judíos. Y por primera vez en este lugar, ellos fueron llamados cristianos, que significa pequeños cristos. Esas comunidades de iglesia que fueron siendo plantadas en todo el mundo, comenzaron a crecer, comenzaron a desarrollarse, y como es típico del ser humano, comienzan a haber problemas, comienzan a haber desviaciones. Entonces los apóstoles, ¿quién eran los apóstoles? Un apóstol no es como uno cree un día, un pastor 2.0, es un apóstol. No. Un apóstol era alguien que había visto Jesús con sus propios ojos, un cristiano de primera generación. Entonces los apóstoles escribieron cartas a la iglesia y enviaron esas cartas. Y esas cartas fueron leídas por la iglesia y fueron también valoradas no solamente por la iglesia, sino fueron valoradas también por los que sucedían después y no son valoradas por nosotros hasta hoy día. Son parte de la palabra de Dios y la tenemos aquí en la Biblia. Estas son llamadas las epístolas. Tenemos varias epístolas. La primera que creemos que se escribió fue la de Santiago. Santiago viene del latín Santus Jacobus, era el Jacobo que aparece aquí en el Nuevo Testamento, hermano de sangre de Jesús. Él fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén y escribió a la comunidad de iglesias de judíos, mayormente judíos creyentes, que había sido dispersado de Jerusalén por la persecución. Y Santiago como un gran manual de cómo ser cristiano. Pedro también fue un líder importante, primeramente en Jerusalén, en sus últimos años en Roma. Él escribió también a comunidades judías esparcidas por todo el mundo. Su primera y su segunda epístola, la primera aborda el tema del sufrimiento, que son parte de la vida del creyente, van a haber sufrimientos, y la segunda epístola aborda el tema de la segunda venida de Cristo. Judas se cree que también fue uno de los hermanos de Jesús, que creyó en él, que escribió también a una comunidad judía. Y el libro de Hebreos es un hermoso discurso inspirado sobre la superioridad de Jesús por sobre el antiguo pacto y cómo no debemos retroceder a rituales antiguos. Esos poderosos mensajes alentaron la iglesia primitiva y transmitieron las enseñanzas de Jesús por los apóstoles. Hay aún muchos otros mensajes. ¿Qué son los mensajes de Pablo? Y estamos casi terminando nuestro rompecabezas. Pablo fue el apóstol que más escribió epístolas, él escribió 13. Y todas sus epístolas están escritas a comunidades gentiles, a creyentes que no eran judíos. Ahí los primeros que mencionamos fueron las comunidades judías.
Y Pablo escribió a comunidades gentiles que él plantó en todo el mundo. Vemos aquí en el viaje de Pablo, en el versículo. Él fue plantando comunidades en esos 3 viajes. Primeramente en la región de Galacia y Chipre, en su primer viaje más cerca de Antioquía, que era su iglesia. Luego se extendió más hacia Macedonia y Grecia en su tercer viaje. También llegó allá, llegó a Jerusalén, donde él fue preso, y llevado a Roma, donde él estuvo encarcelado, siguió escribiendo, discipulando. Él fue probablemente liberado y hizo un 4º viaje misionero que no está registrado paso a paso como están sus 3 primeros viajes, hasta que él fue nuevamente preso. Sus primeras epístolas fueron Gálatas y Tesalonicenses para discipular a las iglesias de sus primer y segundo viaje. La carta a los Corintios, muy conocida, ¿no? Era un discurso, había un gran problema, una iglesia media problemática. Y Pablo hay un discurso acalorado, intenso algunas veces, otras veces más en tono de amor, de cariño, de la relación que ellos tenían. Romanos, Pablo cuando escribió aún no había estado en Roma. Y es conocida como la carta Magna Paulina, es como una gran explicación sublime, hermosa, en palabras muy lindas del Evangelio. Él fue arrestado y escribió sus 4 cartas, que son las cartas de la cautividad, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hay iglesias que él había plantado, que él había estado, que él había escuchado y quería seguir discipulando. Hay iglesias y algunas una personal, que es el caso de Filemón. Y sus últimas escrituras son las cartas pastorales, que él escribió a aquellos que eran de sus compañeros, que eran como hijos para él, Tito y Timoteo. Tito lo había dejado en Creta, una isla que tenía una fama, ¿no? El mismo en el libro de Tito dice, cretenses, siempre ociosos, glotones, malas bestias. Imagina, donde Pablo lo mandó. Y dijo, Tito establece líderes, porque una vez que establece líderes, la iglesia va a crecer de forma sana. Y a Timoteo le dejó en Éfeso, la segunda mayor ciudad del imperio, quizás la iglesia más grande que había en ese momento, también con muchas dificultades, pero vemos que él creía en sus hijos. Él creía en su potencial, quería que se desarrollara. Y su último escrito, segundo de Timoteo, fue cuando Pablo ya estaba preso. Aquí, cuando comenzó la primera gran persecución imperial bajo el emperador Nerón, Pablo y Pedro fueron arrestados. Pedro fue martirizado, probablemente crucificado boca abajo, porque él fue condenado a la cruz y dijo, yo no soy digno de morir como el maestro. Y pidió que lo crucificaran al revés. Y Pablo, como era ciudadano romano, no podía sufrir una muerte violenta, entonces fue condenado a ser decapitado. Y fue decapitado afuera de los muros de Roma. Pero antes escribe segundo de Timoteo y dice, he completado la carrera, he peleado la buena pelea, he guardado la fe. ¿Será que nosotros podamos decir eso al final de nuestra vida? Vamos a ser esos audaces testigos de Cristo, que podemos decir, yo entregué mi vida, yo tomé buenas decisiones, yo fui revestido de poder por el Espíritu Santo, completé la carrera, peleé la buena pelea, guardé la fe. Nosotros no estamos solos, somos empoderados por el Espíritu Santo. Esa primera generación y segunda, en 30 años el Evangelio salió de ser un 120 que recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, a tener grandes comunidades cristianas en todo el mundo romano. ¿Puedes imaginar eso? Tenemos este poder. ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué no damos lugar al Espíritu Santo? Y finalmente tenemos la última pieza de nuestro rompecabezas. Pasó aquí la primera gran persecución, murieron casi todos los apóstoles en esta primera gran persecución. Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos. Ahí murió Santiago, murieron los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Y el único que sobrevivió justamente fue Juan, y se mudó a Éfeso. Y vemos Juan actuar en el final del primer siglo, entre el 85 y el 100. Éfeso, después de la caída de Jerusalén, se volvió entonces el principal reducto cristiano de todo el imperio. Toda la provincia de Asia fue evangelizada. El libro de Hechos nos cuenta cómo estaba el Dream Team de Pablo en Éfeso, ¿no? Estaba Pablo, Priscila, Aquila, Apolo, Timoteo. Y dice que el cristianismo en Asia, ¿no? En Éfeso, fue tan grande que los brujos, los hechiceros, los adoradores de Diana se incomodaron con eso.
y dijeron, matemos a esa gente que nos están estorbando. Y Éfeso y Asia Menor, que era esta provincia, se volvió la principal concentración de cristianos. Nerón murió, acabó la primera persecución, y vino un segundo emperador que perseguía, que era Domiciano. Y además de esa persecución, adentro de la iglesia surgió un problema, una gran falsa doctrina, que era llamada gnosticismo. El gnosticismo, para resumir, ¿no? Le viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Mezclaba la filosofía griega, el platonismo, con el cristianismo y decía que uno no era salvo por la fe en Jesús, sino que uno era salvo por la iluminación, el conocimiento secreto revelado. Y ellos decían que todo lo espiritual e intelectual es bueno, todo lo corporal es malo. Entonces ellos negaban la encarnación de Jesús. Es imposible que el Espíritu de Dios bueno se haya vestido de un cuerpo que es malo, sino que Jesús era un hombre normal, pero el Espíritu, así como, no sé, una aura, un fantasma, una nube, pairaba sobre Jesús y lo iluminaba, y lo empoderaba. Y el apóstol Juan, que era el único que estaba vivo en ese momento, luchó arduamente contra ellos. Por eso escribió este Evangelio de Juan, muchos años después de los primeros evangelios, y fueron escritos aquí entre los 50 y los 60, él escribió en los 90, para mostrar Jesús es el Hijo de Dios que vino en carne. Él tenía un cuerpo como nosotros. Esa es la verdad, y todo aquel que cree en eso tiene la vida eterna. Y también escribió sus epístolas. La primera epístola de Juan fue una epístola general para la red de iglesias de Asia que él acompañaba. Él era conocido como el anciano en la provincia de Asia. Su segunda epístola fue escrita a una iglesia específica, y la tercera epístola fue escrita a una persona específica, un hombre llamado Gayo. En esa gran persecución, en sus últimos años, Juan fue preso en Éfeso, en la Asia Menor. Dicen que lo mandaron matar, pero no lo consiguieron. Mandaron echarle aceite hirviendo encima, pero él sobrevivió sin ningún daño. Por eso, el emperador lo condenó a un campo de trabajo forzado, conocido como la isla de Patmos, donde él recibe las últimas páginas de la Biblia, que es la revelación de Apocalipsis, en sus mismas palabras, la revelación de Jesucristo. ¿Y qué era el Apocalipsis? Era como un spoiler. ¿Te gustan los spoilers? No me gustan. Es como, te voy a contar el final de la película. Ellos estaban sufriendo persecución. Entonces era como ese spoiler de decir, mira, te voy a decir el final. Dios vence. El final de todo, el Cordero es victorioso sobre el mal y restaura todas las cosas. O sea, están pasando por una lucha ahora, por algo difícil, pero ten ánimo. Al final, tú ya sabes el final. Al final el Cordero va a ser victorioso sobre los malos. Y tiene la visión de la tierra restaurada, de todas las cosas restauradas. Y es el último pedazo de nuestro rompecabezas. Y la única promesa del plan de redención y aún no fue cumplida. Y debe ser nuestra esperanza. La segunda venida de Cristo es tu esperanza. A veces tenemos miedo, ¿cierto? El Apocalipsis, la última trompeta. No debemos tener miedo. Debemos tener esperanza en Dios. Ahora tenemos la película completa, tenemos la imagen completa. Tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer? Él nos entregó esta palabra. Él nos ha confiado eso. Pero a veces nosotros no queremos, ¿cierto? Nosotros queremos quedar con solo un pedazo de la palabra. No queda solo. Eso es suficiente. Eso para ti, y eso para mí. Ay, pero es que yo no entiendo la Biblia. Mira, no hace sentido. Pues, ¿qué sentido va a hacer si tienes solo una parte? Por eso es importante entender toda la historia. Cuando todas las piezas están juntas, cobra sentido. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros todos entendamos. ¿Tú entendías eso? Decimos que somos seguidores de Jesús y a veces ni siquiera hemos leído la Biblia completa. Hay una historia hermosa y tú eres parte de esa historia. Yo le quiero desafiar a erradicar la pobreza bíblica en tu propia vida, para luego compartir esa hermosa historia con otros, para que ellos conozcan este plan y puedan ser parte del reino de Dios. Amén. Vamos entonces, el Señor te está entregando.
El Señor quiere que tú seas parte de él. El Señor quiere que nosotros erradiquemos la pobreza bíblica. Él nos ha entregado su palabra. Y yo quiero terminar orando y que tú puedas aceptar el desafío de conocer su historia, conocer el plan de redención, conocer aquello que trae esperanza a nuestras vidas y compartirlo con otros. Y tomar ese gran desafío que tenemos como misión, que Loren vive diciendo, ¿no? Que erradiquemos la pobreza bíblica. Amén. Señor, muchas gracias porque tu plan de redención y tu historia es hermosa, es maravillosa. Señor, lo siento, perdón, porque muchas veces no conocemos y no valoramos aquello que tenemos, aquello que nos has regalado y encargado. Que podamos ser parte, abrazar esa historia hermosa y contar y traer luz y revelación a otras personas. Espíritu Santo, habla con mis amigos y mis hermanos aquí. Inquieta nuestro corazón y que tomemos este gran desafío de ser parte de la historia de Dios y erradicar la pobreza bíblica en el mundo. Amén. 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 Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Terminamos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, en verdad. Muy buena su presentación. Gracias por ponerle entusiasmo, empeño, ponerle su corazón a toda la presentación. Hay muy buen entendimiento del tema y se puede ver reflejado que realmente durante estas 12 semanas se logró ese propósito de entender la historia de Dios y de entender su redención a través de ella. Bueno, pues vamos a permitir que las chicas preparen para su presentación. Vamos un poquito atrasadas, entonces como por 15 minutitos vamos atrasadas. Ustedes me dicen cuando estén listas, ¿vale? Igual comenzamos como 10 minutos tarde, Sí, ¿no? 11 minutos tarde. Sí, empezamos tarde, como unos 12 minutos tarde. Sí. Pero, ya, mira, yo voy a cerrar esa transmisión para grabar un video aparte para la otra, ¿ya? Perfecto. Yo comienzo otra enseguida. Perfecto, dale. Gracias, amiga. Gracias. We did it. Tú también te pasaste. Oye, Cari, yo no tengo batería. Chiquillos, si quieren moverse un rato, ¿van a escuchar lo mismo después? Dos veces más. ¿Me ayudas con el sillón de atrás? Sí, no. ¿De dónde para dónde? ¿Ah? ¿De dónde? Sí, de lo más pegado a la pared que se pueda. De la casa hasta el piano. Señor, dame fuerzas. Él tiene fuerza de los hombres que no. Sí, te da la taza. ¡Ay, no! ¡Puede ir No terminamos, yo voy a la segunda temporada.
¿Necesitamos actividad? Sí, una mano. ¿Cuántos somos? Parece que fuéramos a filmar, que con el rojo al frente. Hace falta aquí. Ay, no era tan larga, Dani. Dani, no. ¿Cómo se llama? Y acá el último. Ah, igual que no. Amor, ¿por qué no te sirve un besito, un cafecito a la Vale? No, sí, aquí tengo mi ahorita. Eso. Ay, tú también quieres gato, ¿no? Sí. Nuestro gatito se llama Salomón. Oye, le pregunté si era porque no lo habían castrado. Le pusieron ese No, nombre. pero lo vamos a casar por si acaso. Ah, le hay que cambiar nombre. No, es que justo estábamos en la semana de Reyes, entonces le querían poner David, pero imagina llega alguien David aquí y el gato se llama David.